Hola, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo que soy Buenas. Ale Ortiz. Y hoy vamos a platicar de tres películas, o cuatro si son Patreons, que nos dijeron, a ver, esto no es tan buena idea, ¿no? Y nosotros dijimos, no, sí, sí, es bien buena idea. Vamos a hacerlo en la vida real y o sea, en la película en algunas y en la vida real en general también. La primera de la que vamos a hablar es de Jurassic Park y el tema de revivir especies extintas. ¿Buena idea? ¿Mala idea? La segunda, durísima película oficial del mundo millennial, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Qué hubo con? ¿Lidiamos con nuestros problemas o directo nos sometemos a algo para que nos borre nuestros recuerdos? ¿Existe ese algo? Y la tercera es La momia. ¿Qué onda con abrir lugares donde hay cadáveres de cosas del pasado? Que igual no solamente es pirámides en Egipto, es que hubo con todo lo que hay debajo del permafrost, que por nuestras actividades humanas se ha ido derritiendo y derritiendo y derritiendo y dejando libres cosas que vivían abajo. Esta es la que realmente sí estamos haciendo. Sí, Y en el pilón 100%. para Patreons vamos a hablar de la que seguro pensaron todo mundo cuando dijimos vamos a hablar de películas en las que hacen cosas que nos enseñaron que no deberíamos de hacer y ahí vamos, que es Terminator. ¿Estamos creando Skynet y entrenándola con cada búsqueda en ChatGPT? ¿Sí o no? ¿Debemos o no debemos? Está bueno el pilón, ¿eh? Sí, está bueno. Mucho que pensar, mucho que Sí, pensar. sí. Para enterarse y pensar ustedes también, visiten patreon.com/mandarax. Averigüen si pueden hacerse nuestros Patreons, qué les damos a cambio, que es diversión, cotorreo, felicidad y la profunda satisfacción de que este programa se hace gracias a nuestros Patreons y pues consideren hacerse, ¿no? Y si Sí. no, solamente like, subscribe, comenten, etcétera. Con eso ya nos tiran un paro. Y pues comenzamos. Pues hay varias películas que nos han dicho que no hagamos las cosas como advertencias. Sí, 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 sí. Y ahí vamos, ¿no? Porque somos necios y porque no aprendemos. Y a ver, o sea, si los libros de historia de cosas que la humanidad ya hizo en algún momento no nos hacen aprender nada y volvemos a hacer, pero lo mismo mismito, mucho menos una película que vemos como ficción le vamos a ir a hacer caso. Somos No lo había unos pensado tontos así, no lo había en pensado así. general. Si la misma historia que sí pasó Exacto. O no sea, si nos cosas ayuda. que sí hicimos y que hay un nombre y apellido de este güey hizo esto, no lo vuelvan a hacer, está horrible. Y alguien dice, se me acaba de ocurrir un planazo y lo volvemos a hacer. Y es como de Jesus. Te voy a poner nombres, se llama fascismo, ¿ok? Bueno, pues así también muchas películas de ciencia ficción y este programa se trata de eso. Y hay que decir, las ideas salieron mucho, o más bien todas, de personas que son Patreons. Y de hecho había muchísimas más ideas. Había una lista muy extensa, pero tuvimos que elegir algunas porque no podemos hablar, no, o sea, no puede durar 3 horas este programa. Pero podría haber una segunda parte en futuro cercano. Eso sí, eso sí. A ver, esta es creo que la más clara, porque ni siquiera la gente en la película aprende nada a juzgar, porque ya estamos como en la segunda o tercera parte de una franquicia que debió haber terminado cuando el T-Rex fue a Nueva York de visita. No estoy de acuerdo, pero continuemos. Pero bueno, creo que esta parte sí, ya en la que, o sea, la película que van a estrenar que ya está fuera de control. O sea, si dicen no aprendimos, que no aprendimos, que no aprendimos O sea, nada. de que la gente ahí no aprende es correcto. Y Sí, es Jurassic Park, obviamente claro, ya nos revelamos que hay tiranosaurios en Nueva York. Esa en especial sí es muy mala, las es muy otras mala. pienso que no tanto. Pero No, bueno, es verdad. Jurassic Park y el tema de revivir especies que ya se extinguieron, que esa es la premisa de Jurassic Park. O sea, traen dinosaurios del pasado. En otros programas hemos hablado más extensamente de esto, porque es un tema científico real que se llama desextinción. Y de hecho hay una compañía que está peleando desde hace varios años por desextinguir varios animales, como el pájaro dodo, que así alguien vio como el último así de barranco, pum, se moría, que es súper sad. Pero, por ejemplo, también el mamut siberiano están tratando de revivirlos y recién hicieron unos ratoncitos lanudos preciosísimos, como en camino a su proceso de extinción. Pero vaya, el punto es que hay gente que está metiendo muchos, muchos, muchos miles y millones de dólares en tratar de lograr esto
y nadie entiende bien si es algo que deberían de estar haciendo o simplemente, hermanos, aprendamos de Jurassic Park y dejémoslos morir en paz. La desextinción es este proceso de hacer un organismo que es de una especie extinta o se parece, porque en realidad que sea está muy difícil. También se le llama biología de la resurrección, que me encanta porque es como nombre de iglesia. El monstruo volador del espagueti, ¿no? Como que es este tipo de culto de internet. Y es como Darks, además, o sea, biología de la Totalmente. resurrección, sí. O el revivalismo de especies. Y se ha hecho, sí se ha hecho. ¿Con qué éxito? Pues depende de cómo se mide el éxito. Sí, como que, por ejemplo, extinguir una palma de atilera, tipo, ay, encontramos semillas de esta planta que no existe más, vamos a plantarlas y germinaron y salió una palmerita, pues qué éxito, pero no es como lo que la gente que está buscando desextinguir está pensando. Está pensando en animales que ya no están. Sí, Y en ese tipo de desextinción se logró desextinguir, pues no, como es por crear, eso, depende de qué ajá, consideres exacto. desextinguir y qué consideres éxito. Pero sí, hay un animalito, una cabrita bucardo que se llamó Celia, que vivió muy poco y vivió muy mal, pero de que se logró, pues se logró. Les vamos a contar rápidamente la historia de Celia y no les vamos a contar tanto de la desextinción porque tenemos un programa de eso y de la tecnología, sí, porque aquí más bien estamos hablando de ¿es buena idea o no es buena idea Sí. o qué aprendimos de Jurassic Park? A ver, Celia era una cabrita bucardo y bueno, las cabras bucardo o ibex de los Pirineos, pues vivían en los Pirineos, España, Francia, Spain. y se extinguieron por la caza, literal, hace ya algunos siglos. Bueno, más bien se empezaron a extinguir hace ya algunos siglos y en 1989 solo quedaban como 12 cabritas. Y luego, después de 10 años, ya nada más quedaba una, Celia. Entonces, Celia, pues era como que los científicos la seguían mucho porque era la última de su especie literal. Y un día, Celia, cabrita de monte, se cayó y se No, murió. se le cayó un árbol encima, peor, ni siquiera se cayó, Pero se murió. es que según yo sí se cayó y se le cayó un árbol encima. O sea, es como del correcaminos, o sea, del coyote y el correcamino, muerte de coyote y correcaminos. Se resbaló con una cáscara de plátano y le cayó un árbol encima. Ajá, sí. Entonces la encontraron muerta y ahí, o sea, ahí sí ya la especie estaba extinta todo, ¿no? Pero como estaban científicos y la estaban siguiendo y se la encontraron recientemente muerta, preservaron sus células en un laboratorio en España. Zaragoza y Madrid era donde vivían las células de Celia en el laboratorio. Y cuando pudieron, porque la tecnología lo permitió, un equipo agarró los núcleos de esas células y los inyectó en óvulos de cabrita que no tenían ya ADN propio. Y una vez que se hizo pues esta modificación genética, implantaron estos óvulos en vientres de alquiler caprino. Estos ya embriones, ¿no? Sí, pues Sí, bueno, ujú, sí, sí, sí. sí, embrionish clonados, pues. Y lo intentaron un buen de veces. O sea, hubo 57 implantaciones, solamente 7 cabritas vientre de alquiler lograron embarazarse y de esos 7 embarazos, 6 no llegaron a término. Pero una mamá que era una mezcla entre un ibex español y una cabra, sí logró llevar a término uno de los clones de Celia que nació por cesárea y que el investigador titular así la tuvo en sus bracitos después de la cesárea y la cabrita bucardo era como, "Ah, no puedo respirar, mátame ahora", porque así se le salía la lengua súper mal de la boca y la trataron de ayudar a respirar, pero después de 10 minutos falleció. Y cuando le hicieron una autopsia para ver qué había pasado, se dieron cuenta que uno de sus pulmones tenía un lóbulo gigante extra, pero que no era como poroso con alvéolos buena onda, sino que era sólido, como si fuera un pedazo más bien de hígado. O sea, no estuvo bueno. La vida de la clon no estuvo bueno. Está muy cañón esto porque es una de las cosas que hacen pensar en la desextinción, porque si ya están todas las hembras y bueno, machos así están todos extintos, ¿en dónde metes el óvulo clonado de esa pues especie que ni siquiera está en una célula tal cual de su especie, está en una célula de otro y nada más le meten el núcleo donde está el genoma?
Entonces, bueno, puede haber este tipo de problemas. ¿Se podrían revivir especies por más de 10 minutos, que es lo más que hemos logrado en la actualidad? Pues teóricamente sí. Sobre todo especies que se extinguieron hace poco, aunque en el caso de Celia vemos que tampoco es que sea tan fácil porque Celia se acababa de extinguir como ayer, ¿no? O sea, cuando la clonaron. Pero desextinguir, por ejemplo, dinosaurios, eso sí está bastante imposible porque se necesita tener ADN. De hecho, se necesita tener más bien células intactas o al menos ADN para reconstruir el genoma. Y eso, pues algo con algo que se extinguió hace 65 millones de años como los dinosaurios, no se podría. Ahora, si se pudiera, estaría chido hacerlo, porque al final esa es la pregunta, ¿no? Como tenemos que ser necios y tratar de, por todos los medios posibles, obtener esa información genética y esos óvulos y esas células, etcétera, porque está increíble y cambiaría la manera en la que vivimos. Pues bueno, hay gente que dice que si nosotros tuvimos que ver con la extinción, sería nuestra responsabilidad moral tratar de corregir, ¿no? Ujú. Porque pues al final del día no está chido que nosotros lleguemos y sea como mío, devastación, la, la, la. Y entonces se acaben las especies y después sea como, bueno, a la siguiente, porque esta pues ya fue. Sí, Y tiene un punto quizá. también hay quienes están a favor de la desextinción que dicen que que tendría beneficios concretos, porque traería más diversidad biológica. O sea, la extinción quita diversidad, desextingues, pues traes diversidad. Y en la diversidad biológica hay beneficios en general, por ejemplo, beneficios muy directos para los seres humanos, como que de ahí sacamos cosas, recursos naturales que pueden ser usados para hacer medicinas, para tener materiales, eh, para tener algunos servicios ecosistémicos que tal vez pudieran regresar de las especies que se extinguieron, que es el caso de los que argumentan de la desextinción del mamut, porque dicen que los mamuts, lo cual, bueno, suena bastante probable, tenían un papel muy importante en los ecosistemas, en la tundra, porque vivían en Siberia, donde hay mucho hielo y así. Entonces, que el paso de los mamuts, el que se comieran las plantillas y el que hicieran caca, hacía que estos ecosistemas fueran muy diferentes de lo que son ahora y que más bien eran como tipo pradera, o sea, que había más vegetación. Así que, o sea, eso, con el paso como que fertilizaban con su caca y rompían cosas comiéndoselas y con sus, pues son muy pesados, ¿no? Con sus pasos. Em, estos pastizales, cuando se extinguieron los mamuts, pues se convirtieron en lo que ahora son, que es la tundra, según estas personas. Así que traer a los mamuts de regreso haría que estos lugares fueran otra vez con vegetación, lo cual contribuiría a frenar un poquito el calentamiento global, porque la vegetación es un repositorio de CO2. Entonces dicen, pues ya, traigamos mamuts de vuelta. Ahora, esa es la parte directa, ¿no? Pero también hay gente que dice que indirectamente también podría ayudar el seguir desarrollando las tecnologías que nos permitieran que se llevaran a cabo las desextinciones, porque esa tecnología de clonación, ingeniería genética, podría servir para ayudar a especies que están en peligro de extinción, sobre todo las que no se pueden reproducir fácilmente en cautiverio, que hay un montón. O sea, en zoológicos hay de repente ejemplares de especies muy, muy, muy amenazadas, muy de ya nada más quedan unos poquitos, pero que justo no se pueden reproducir fácilmente en cautiverio, entonces se ve que están condenadas. Y si tienes biotecnología muy chida, muy moderna, que permita que estos nacimientos se den en otras condiciones, pues sería más fácil que estas especies no murieran. Y esto, si no se hace mucho, pues es caro, ¿no? O sea, como que mientras la tecnología no avanza mucho, sus primeros intentos suelen ser carísimos, pero si se siguen usando, se van haciendo mucho más baratos con el tiempo. La cosa con las personas que opinan lo contrario, que la desextinción no es tan buena idea, lo que dicen es, a ver, estamos poniéndole un montón de dinero y esfuerzo a desextinguir, entre comillas, una especie, cuando en realidad lo que estamos haciendo es crear un individuo de algo que ni siquiera es esa especie extinta. La pregunta es, ¿eso es revivir una especie? O sea, ¿eso es desextinguir a una especie? Imaginemos que Celia hubiera vivido, no, o Ujú. sea, que sí hubiera crecido y tal. ¿Con quién se iba a reproducir? Incluso si se pudiera reproducir, o sea, si las barreras genéticas entre especies no estuvieran presentes en ese caso, pues sus hijos no serían de la especie de Celia, serían un híbrido. O imaginemos que, ok, se lograron hacer 10 Celias o 10 mamuts.
muy probablemente ese tamaño de población es muy chiquito para tener diversidad genética y muy probablemente además vivirían en dónde. Igual ya Celia que está más fácil, pues la vuelves a poner ahí donde se murió, en el árbol caído, pero a los mamuts, ¿en dónde metes a 10 mamuts? Ya no son las condiciones de hace 12,000 años, probablemente vivir en un zoológico. ¿Eso es desextinguir a una especie? Y lo peor de todo es que lo que de repente hizo que la especie se extinguiera en un principio, pues probablemente sigue ahí. O sea, en algún O momento sea, se hizo, nosotros. básicamente, humanos estúpidos. Hace unos años se hizo un montón de esfuerzo para restaurar las poblaciones del oryx árabe, que es un antílope, en la vida salvaje, ¿no? Como en su hábitat original. Porque había muchos cazadores furtivos que habían llevado la población a una situación extrema en la que ya quedan muy poquitos ejemplares. Entonces, biólogos de la conservación llegaron y dijeron, salvemos al oryx árabe. Y entonces lo reprodujeron, lo reprodujeron, lo reprodujeron. Lo regresaron a un refugio en el Oman del centro en 1982 y pómales que los cazadores furtivos se los echaron casi todos. Entonces sí, estaban los animales, los regresaron a donde vivían y la razón por la que esos animales desaparecieron en un principio seguía ahí. Entonces tener el animal solo resuelve una parte que tristemente es pequeñita del problema de la extinción. Así que, ¿qué es lo peor que podría pasar con la desextinción? Que en Jurassic Park pasan cosas muy tremendas, como de repente tienes un tiranosaurio aterrorizando en Nueva York. Bueno, eso suena que no. Pero lo peor que podría pasar es gastar varo a lo menso y crear, que podría ser utilizado en otras cosas, como esfuerzos de conservación de especies que no están extintas todavía. Y también otra cosa que podría pasar es crear individuos miserables como el clon de Celia. Pobrecita Celia 2. Está muy feo. Y pensando, por ejemplo, en nuestro episodio de elefantes, que es un episodio muy conmovedor y muy ilustrativo de cómo los elefantes son una especie, bueno, varias, mega increíblemente inteligente y sensible y con Y unos sociales. vínculos, ajá, Sí. tremendos. Pues bueno, piensen en un elefantito que tiene en situaciones normales un bebé. Se emocionan, o sea, hay una emoción que los científicos han visto cuando hay un nuevo nacimiento en poblaciones de elefantes. Pero qué hubo con que de ese útero elefantino no sale un elefante como normalmente saldría, sino una cosa distinta. Un Peluda. híbrido ahí como de mamut que huele diferente, se ve diferente, probablemente se comporte un poquito distinto. Imagínate que a su familia elefante como que esa cosa no se le hace que está buena onda y lo dejan ahí botado, ahí como solo y todo infeliz y qué mala onda. Pues sí está mala onda. Además, tampoco sabemos exactamente, porque pues no estábamos ahí, qué, cuál era la alimentación de estos animales. O sea, sobre todo eso, ¿no? Los que se extinguieron hace mucho como el mamut. Em, ¿Cuáles son sus necesidades de alimento? ¿Cuáles son sus necesidades sociales? Si podrían sobrevivir de forma feliz en cautiverio, donde probablemente tuvieran que vivir al principio. Entonces, hay varias cuestiones éticas que van más allá de la ética de qué nos pasaría a nosotros humanos, sino más bien qué le pasaría a esos individuos que son un clon híbrido, que serían un clon híbrido de algo que nunca hemos visto los humanos del presente. Así que por ese lado, suena que hay buenos argumentos para no desextinguir. Otra cosa de la que se argumenta en contra de la desextinción es mm, el decir, a ver, si queremos traer especies de vuelta por sus funciones ecológicas, pues entonces hay que pensar en eso, en las funciones ecológicas. Y si realmente traer a uno o a poquitos sería suficiente para restaurar las funciones ecológicas que queremos restaurar. Las funciones ecológicas son todas las formas diversas en que los organismos influyen en la ecología, en la dinámica ecológica en un ecosistema. Sus nichos ecológicos, las funciones que hacen. Y aquí hay, si son animales que se extinguieron hace mucho, pues probablemente ya otro animal está haciendo la función que ese animal hacía. Así que tal vez no valga la pena traerlo de regreso.
Claro, como para qué. Ya está cubierto, o Ajá, sea, ya está cubierto ese puesto. Ya, exacto. ya alguien esa solicitud la metió en el LinkedIn de la naturaleza. Ajá, Y pues es que al final, si te pones estricto, que en este caso creo que vale la pena, es solamente cuenta como un mamut revivido si se ve como un mamut y come, caga, destruye, pisotea, migra, se comporta, etcétera, como un mamut. Y pues ahorita como que en la tundra siberiana las condiciones no serían necesariamente las óptimas para que esto pase. Entonces, pues de que no. sería adorable como ver un baby mamut lanudo y tenerlo ahí, pero también en cautiverio, o sea, si los elefantes de por sí es bien difícil mantenerlos en cautiverio porque son gigantes y como son tan sociales y tan todas las cosas que mencionamos, pues también tenerlos encerrados no está bueno. Entonces, desextinguir por ahora no. Sobre todo cosas como esas, ¿no? Como un mamut. Porque además, si el argumento principal para la desextinción es traer de regreso funciones ecológicas que podrían ser de beneficio, un individuo no tiene una función ecológica. Quienes tienen funciones ecológicas son las poblaciones y las especies. Así que tendrías que tener la capacidad de poder tener la abundancia suficiente para restaurar esas funciones ecológicas. Con un mamut suena muy difícil, igual y otras cosas tal vez no. Si lo que quieres es demostrar que tienes la capacidad tecnológica de desextinguir un mamut, pues ahí es otra cosa. Es lo que sospechamos que se está Ajá. tratando de probar. Dejando esa advertencia que por ahora no nos está generando un peligro, vamos a pasar a las lecciones aprendidas en una película que a todos los de una generación nos conmovió hasta la médula, que fue cuando dijimos, Dios mío, pintarse el pelo de color mandarina es lo que todas tenemos que hacer para ser cool como Kate Winslet y que es El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Muy hermosa película. Muy hermosa. Sí. Y para mucha gente, muy prometedora, porque no aprendemos nada, en el sentido de que hubo con la posibilidad de tener una intervención médica de algún tipo que nos borre recuerdos dolorosos. Porque todos tenemos, y hay gente que tiene unos tan dolorosos que no puede vivir bien. ¿Te acuerdas en la pandemia este videíto de una señora que le toman la temperatura con como estas pistolitas, Ajá. termómetro que había, y que dice, bórrame el recuerdo de ese amargo amor? Ay, me encanta. Eso, Qué ese bueno fue. qué bueno que podíamos reír en esos momentos. Entonces, a ver, primero, ¿qué son los recuerdos? Los recuerdos, en este caso, como del eterno resplandor de una mente se recuerda, los recuerdos dolorosos de, pues, de un breakup, ¿no? De que cortas con alguien, de que te separas de alguien. Pues los recuerdos en general, recordar, por ejemplo, eso que cortaste, te separaste de alguien, son memorias episódicas, que son estas memorias que guardamos a largo plazo, o sea, no como la que estás así de dónde te estacionaste y que borras del cassette rápidamente, ¿Dónde están sino las llaves? Es como, güey, nunca estuvo esa memoria, nunca estuvo. las memorias episódicas son a largo plazo y tienen que ver con recordar experiencias y eventos. O sea, son las memorias episódicas como el videíto que se te queda de algo, este tipo de recuerdos. Em, y se guardan en varias partes del cerebro, pero en particular la formación de esas memorias está conectada a la amígdala. La amígdala, bueno, las amígdalas de quienes hemos hablado mucho siempre que hablamos del cerebro, son súper importantes en el procesamiento emocional, sobre todo el procesamiento emocional como ese más primario o basal. O sea, es las amígdalas son las que te dicen huye o pelea o paralízate. Entonces, estos recuerdos están muy conectados con el procesamiento de las emociones, porque las memorias en general, como lo hablamos en el capítulo de las emociones, son una cuestión muy emotiva. O sea, cuando tienes una emoción en un momento, una emoción fuerte, es más probable que recuerdes eso cuando hay emociones asociadas. Por eso, en estas situaciones como de que cortas con alguien, se te queda más grabado, porque casi siempre que cortas con alguien hay emociones muy fuertes involucradas.
Entonces, esa memoria como que se afianza y se queda pegada en el cerebro de forma mucho más fuerte que la memoria de una clase que estuvo aburrida y en donde no se te pegó nada. Tengo nombres y apellidos de maestros de la carrera que esa era básicamente la descripción de sus cursos. Pero bueno, cuando no está pasando eso y no estás en clase de sistemática, sino procesando un rompimiento, tu amígdala está chambeando, ¿no? Entonces estás teniendo un evento súper emocional y ella está mandando señales a las redes que tienen que ver con la tensión en el cerebro, que es precisamente por lo que un evento como un rompimiento toma muchísima de nuestra atención. Y mientras más atención le pongas a algo, más probable es que se vaya a procesar a una memoria a largo plazo. Entonces, si hay más involucramiento de las emociones, más probabilidad hay de que retenga tu memoria ese evento. Y por eso es como tan así de, voy a saborear mi dolor y comérmelo como un plato de cornflakes, como en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Pero, pues resulta que hay otras partes de la creación y conservación de las memorias que pueden ayudar a que esa tonta amígdala no haga que todo sea como un azote máximo que dura para siempre. Ujú. Estas otras partes de la formación de las memorias son principalmente el hipocampo, que es una parte del cerebro que está encargada de consolidar y fortalecer memorias de corto plazo, de forma que se vuelvan memorias de largo plazo. Hay gente que piensa que hay una teoría, pues, sobre la memoria que dice que el crecimiento de nuevas neuronas es en el hipocampo, es la base tanto de la creación de memorias como del olvidarse de cosas. Porque cuando estamos haciendo neuronas, cuando está la neurogénesis, están creando neuronas, el hipocampo es como si estuviera actualizando el sistema. Entonces, para actualizar el sistema y crear esas nuevas memorias que se crean pues a través de estas nuevas conexiones de la neurogénesis, tiene que deshacerse de otras. O sea, tiene que hacer como espacio. Y para hacer espacio, pues tiene que borrar algunas. Y la evidencia que existe de esta teoría en la que crear nuevas memorias ayuda, bueno, depende, ¿no? Porque tal vez no te quieres olvidar de cosas, pero bueno, en este caso ayuda a que te olvides de otras memorias, se han hecho con personas con depresión, porque la depresión está asociada con olvidarse de cosas y al parecer los antidepresivos ayudan a la neurogénesis. Así que al estar tomando antidepresivos se están creando nuevas neuronas en el hipocampo que lo que están haciendo es hacer débiles memorias del pasado. Otra vez, esto puede ser ayuda o no ayuda. Si te quieres olvidar de cosas, pues está bien, como en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Pero si quieres no olvidarte de cosas, pues no está bien, es inconveniente. Y además, pues que cero es selectivo, ¿no? Te olvidas y Sí, punto. no, O sea, pues, sí. ahora, esto es un proceso que toma tiempo, no es como de, bueno, para olvidar ese Que breakup que toma te tiempo tienes sin dormir. y además eso que acabas de decir, no es como que tú Ajá. elijas, o sea, como que digas, mátame el recuerdo de este amargo amor, es como no, Te voy a borrar todo menos las canciones de los 80 que te aprendiste exacto. cuando niña, porque esas no se quitan. Pero no, a ver, ¿qué tal que queremos algo que funcione ya? Porque no puedo dormir del dolor, ¿no? O sea, porque es que no puedo vivir recordando y necesito como un eterno resplandor de un momento sin recuerdos. Se ha estudiado. Hay gente que ha trabajado con otras personas que literal habían sufrido unos rompimientos muy severos, tan severos que les desencadenaron una condición psiquiátrica con síntomas de ansiedad y depresión. Y que es gente que entiendes que quiera realmente pasar ese Matar episodio. el recuerdo de ese amargo amor. Exacto. Lo que hicieron en esta investigación es que les dieron una medicina que se llama propanolol, que se usa en general para algo nada que ver, que es la presión alta, la presión sanguínea alta. Y entonces, cuando les daban esta medicina, el propanolol, les decían que recordaran memorias dolorosas de ese rompimiento. Y luego veían qué tan, bueno, les preguntaban como qué tan
mal se ¿Qué, sentían. qué tanto azote estaban Pues sí, experimentando? exacto, qué tanto azote estaban experimentando. Y las personas que tomaban la medicina no sentían tanto azote cuando recordaban estas memorias dolorosas de su rompimiento. Platicábamos cómo tiene que ver con qué tanta emoción viviste el momento, con qué tan fuerte se forma el recuerdo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, esta gente que está estudiando cómo evitar que se creen esas memorias, lo que vieron es que sí, se puede quizá intervenir en el momento en el que la memoria pasa a ser de corto plazo, a quedarse en la bóveda de las cosas que nunca se olvidan. Y es ahí justo donde entra el propanolol. El propanolol tiene una propiedad de interferir con como la regrabación de partes de la memoria, particularmente en los componentes emocionales, que justo son los que hacen que la memoria se quede más permanentemente tatuada en tu cerebro. Esto sí está eterno resplandor de una mente sin Sí recuerdos. está. Porque además es una pastilla que hay genérica en la San Pablo, o sea, ¿y quién Y que además puede servir, o sea, pues sí, estas personas tuvieron un rompimiento muy fuerte y se la estaban pasando mal, pero hay otras personas que han tenido experiencias que no son de rompimiento y que se la pasan muy mal, como por ejemplo estrés traumático y que después tienen síndrome de estrés postraumático, que precisamente tiene que ver con acordarte de cosas que te regresan al estrés y el dolor que viviste en el momento en el que sí sucedieron. Entonces, podría servir para eso. Y de hecho, el mismo equipo que hizo este estudio del rompimiento de corazón, lo hizo también después algo muy similar con el propanolol, con personas que habían sobrevivido ataques terroristas como los de París en 2015 y funcionaba de la misma forma. Antes de que salgan corriendo a la San Pablo por su genérico intercambiable del propanolol, ojo que esto lo dice la gente que está estudiando cómo hacer el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pero lo que en general dicen todas las personas que son expertas en psicoterapia es, hermano, tienes que vivir tus emociones. O sea, tienes que vivirlas hasta el final, porque si no, no las resuelves. Y por más que estemos muy tentados a simplemente vivir en un ciclo de empastillamiento y negociación con el propanolol para eliminar médicamente el recuerdo de nuestro dolor, Sí, del propanolol o del alcohol o de muchas claro, cosas con las que nos automedicamos cuando nos estamos sintiendo mal, porque pues sí se siente muy mal. pues sí. Pero lo más amoroso que podemos hacer con nosotros mismos, aun cuando cueste trabajo y sea lo más difícil, es procesar nuestra pérdida. O sea, no, O sea, como en el Eterno, como en la película, que si sí. la vieron, digo, todo el mundo ya la vio, ¿no? Esto no es Güey, si ningún alguien se queja spoiler. de, Ajá, ajá, si exacto, alguien sí. se queja de eso, ya pasaron 20 años. O más. Em, Hay unas escenas muy bonitas en las que ya se están olvidando el uno del otro, en la que como que van a memorias del pasado y se tratan de esconder, por ejemplo, en memorias de la infancia. Y ahí como que se encuentran de niños, aunque no se hayan conocido de niños. Entonces, a pesar de que eso, de que es cuando estás, hoy quiero saborear mi dolor y estás recordando las cosas y dices, no, mejor me voy a hacer güey acordándome de cuando soy niña o así, pues eso, lo que dicen todas las personas expertas en psicoterapia es, no, lo que tienes que hacer es neta sí saborear tu dolor. O sea, como dicen tantas memes que a mí me aparecen en mi feed de Instagram, the only way out is in. Y La, siento una- que, la única salida es para adentro. güey, de aquí en adelante, gracias al programa de hoy, ya tu feed solo va a ser eso. O sea, entre eso y lo No, de la muerte de Paquita, la del barrio, estás condenada al meme emocional. este es meme psicodélico, ¿eh? Porque esa es una frase de Ramdas. Es Ya. meme psicodélico y de meditación. Ujú. Pero bueno, o sea, hay estudios también sobre esto otro, como de qué tanto realmente hace bien saborear tu dolor, En el sentido de hablarlo. clavándote, Ajá. claro, así hasta el final. El O sea, de estudio ir a que, terapia, pues, ¿no? Y pues hablar de sí, eso, sí. o simplemente sí como vivir tu proceso y empezar a resignificar tus memorias y quitarles de alguna manera un poquito lo malo y convertirlas en algo que al final del día te sea placentero recordar, ¿no? O Como, al menos que te traiga algo, o sea, que te traiga un entendimiento de lo que pasó. Un ujú. entendimiento, pues sí, de la situación de la otra persona, de ti. Y no nada más como, ay, la, si canto canciones se me va a olvidar, que no va a pasar.
Pues un estudio de una que estaba preguntándose, porque llevaba estudiando muchos años el rompimiento de corazón, se empezó a preguntar, güey, si les estamos preguntando a estas personas a las que estudiamos tanto sobre sus memorias más dolorosas, ¿estamos quizá afectando que se recuperen? O sea, ¿estamos ayudándolos a recuperarse más rápido? ¿Estamos simplemente haciéndolos sufrir a lo güey? ¿Qué onda? Me Porque es una encanta, pregunta muy válida. me encanta esta pregunta que además se le hayan hecho después. O sea, como vamos a hacer estudios en donde le preguntamos a la gente sobre sus rompimientos más dolorosos y años después dicen, ay, oye, igual y los estamos torturando, ¿no? Hay que ver, Science, bitch. hay que estudiarlo. Pues bueno, lo que hicieron para ver si estaban ayudando o empeorando todo fue reclutar a unos cuantos voluntarios, unos 200 jovenzuelos que acababan de experimentar un rompimiento doloroso y le pidieron a la mitad de esos 200 jovenzuelos que fueran al laboratorio seguido a responder preguntas jodonas sobre el rompimiento durante 9 semanas, o sea, un buen. Y la otra mitad simplemente tuvo una encuesta de entrada y una encuesta de salida. ¿Cómo te sentías antes de las 9 semanas? ¿Cómo te sentías después de las 9 semanas? Y resulta que ir a la tortura ayudaba. Sí, al final acabaron mejor. O sea, las Sí. personas del primer grupo, las que durante 9 semanas fueron a que los torturaran recordando su evento de rompimiento doloroso, al final lo pudieron procesar mejor que las que no, o sea, que las que solo tuvieron encuesta de entrada y encuesta de salida. Lo que dicen quienes hicieron esta investigación es como fiuf, no, sí estábamos torturando gente, pero al final les ayudaba, sobre todo ayudándoles a desarrollar como una sensación más fuerte de sí mismos y de su nueva identidad como personas solteras, que luego eso es una de las cosas que más duelen en los rompimientos. Ahora, como somos Homero y no, querida Marge, no he aprendido nada, igual queremos algo que nos resuelva así, rápido, cero procesar, eterno resplandor. Vamos a borrar lo que nos da lata y vamos a dejar en la medida de lo posible otros recuerdos intactos, porque ese es el objetivo, solo quitar lo que no nos gusta y quedarnos con lo que sí. ¿Cómo le Sí. hacemos? Pues hay gente que sí lo ha hecho y que además esto sería otra vez muy útil, no nada más para el rompimiento amoroso, sino para personas que vivieron cosas muy traumáticas que les causan ahora estrés postraumático, por ejemplo, abuso sexual, asaltos, eso, ¿no? Como ataques terroristas, en fin, como situaciones muy extremas, donde las memorias, el cómo se forman las memorias en estos eventos traumáticos es tricky, en el sentido de que hay información que sí es importante o relevante de lo que está pasando, o sea, como por ejemplo, eh, tal vez era un asalto, imaginemos un asalto en un coche. Entonces, igual y si es información relevante que recuerdes el lugar en donde estabas o la hora en donde estabas para volverlo a evitar. Y es por eso que tu cerebro está poniendo mucha atención, porque te está cuidando para que en el futuro no te pase eso. Pero igual ya hay información irrelevante, incidental, neutral, pero como el cerebro está tan enfocado en poner atención a todo, eso se queda grabado también. Otra vez, este recuerdo de un asalto en el coche, pon tú que tu coche era rojo, lo cual da igual, igual te iban a asaltar, pero ahora cada vez que ves un coche rojo, tu cerebro, como lo guardó en esa memoria, lo relaciona con esa situación y entonces cada vez que ves un coche rojo, sientes miedo y que tienes que huir de eso. Eso es como la base más o menos del síndrome de estrés postraumático, que información incidental, neutral y relevante para la experiencia traumática te regresa a la experiencia traumática y entonces te da ansiedad, en fin, ¿no? Te empiezas a sentir súper mal. Sería Ahí es todo cuando, ahí es cuando querrías sí borrar eso. obvio, sí, sería todo tan fácil si pudieras simplemente borrar esas memorias neutrales poco relevantes que se te quedan tatuadas en el cerebro en tu experiencia traumática sin dañar los recuerdos que sí te van a ayudar a tomar decisiones informadas en el futuro. Como, güey, ¿por qué andabas caminando en ese callejón del centro sola a las 3 de la mañana? No lo Sí, hagas, es mejor hermana. mala idea. Ajá. Mala idea. Y
La manera en la que se puede llegar a resolver eso es teniendo clarísimo cómo es que se forman los recuerdos a largo plazo, que en parte se forman cuando se aumenta la fuerza de las conexiones entre neuronas y estas conexiones se logran mantener vivas a lo largo del tiempo. Entonces, se tiene información por investigaciones previas de que los aumentos en la fuerza de la sinapsis, cuando se están creando recuerdos, tanto los que sirven para que no la vuelvas a hacer algo mal, y las memorias neutrales tienen propiedades en común. Esto lo que sugiere es que solamente eliminar selectivamente los recuerdos que no sirven, pero ayudan al estrés postraumático, es imposible. Porque para cualquier neurona de tu cerebro, no importa cuál neurona sea, hay un solo mecanismo que es responsable de crear y mantener todas las memorias, las que importan y las que no. Esto, o sea, esta idea de que es imposible eliminar estas memorias, digamos, las relevantes de lo irrelevante porque están conectadas, o sea, porque es como un mecanismo solito, es algo que pusieron a prueba con con unas babosas marinas. Y a estas babosas marinas lo que hicieron es estimular dos neuronas sensoriales que estaban conectadas a una neurona motora. Eh, una de las neuronas sensoriales era estimulada al inducir una memoria asociativa y la otra era estimulada al inducir una memoria no asociativa, es decir, como si hubieran sido humanos, sería una neurona estaba conectada a la información relevante del recuerdo y la otra neurona estaba conectada a la información irrelevante. Resulta que midiendo la fuerza de cada una de las conexiones, se dieron cuenta que el aumento en la fuerza de cada conexión que estaba producida por estimular con estímulos diferentes a cada una de las neuronas, se mantenía por dos moléculas distintas, que en realidad eran dos formas distintas de una misma molécula, que se llama la proteína quinasa M y que tiene la forma proteína quinasa M, algunas otras siglas y números, que es Tres. la que tiene que ver con las memorias asociativas, y proteína quinasa M, unas siglas distintas para las no asociativas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de qué recuerdo quieres borrar, puedes hacerlo sin afectar el otro, simplemente bloqueando la molécula correcta. Si quieres borrar la no asociativa y no afectar la asociativa, pues bloqueas la proteína quinasa M que le corresponde a esa. Y la otra la dejas en paz y santo remedio. Está bueno. Está bueno. Lo que dicen es que esto puede ser como como el principio para desarrollar estrategias o incluso fármacos que ayuden a las personas a reescribir las memorias no asociativas y mantener las memorias asociativas, o sea, reescribir las irrelevantes y mantener las relevantes, lo cual ayudaría un montón con cómo recuerdan el pasado, bueno, todas las personas, pero en particular las que tienen memorias de algo traumático en el pasado. Esto podría ayudar, por ejemplo, un montón a lidiar con cositas ahí que de repente a una le dan lata a las 3 de la mañana cuando se despierta, como la ansiedad, ¿no? Pues sí. Porque, pues sí, si hay ciertos recuerdos que te están generando ansiedad y como hay oportunidad de intervenir en la formación de recuerdos a largo plazo, pues entonces en una de esas se podrían crear terapias para lidiar con cuestiones de ansiedad al reescribir una memoria no asociativa de esas neutrales, pero que llegan a joder un montón, dando un medicamentito que inhibe que se mantengan este tipo de recuerdos. Eso podría a la larga, porque esto falta un montón para que se desarrolle y para que Sí, se pues fue hecho estudie y con una para... babosa marina. Ajá, o sea, y con dos neuronas, ¿no? Ajá. Entonces, kilómetro, pero pues la idea es interesante, sobre todo porque como que cambia mucho la forma en la que entendemos cómo se generan las memorias a largo plazo en el cerebro. Y como que contradice un poco lo que creíamos antes, que era como, no, chavo, ya fue.
O las Y tienes todas, sí, o, o sea, está todo cableado y no se puede descablear. claro, es todo o nada. Propanolol, Ujú. mira. Y antidepresivos. Y que se te olvide todo. Vayan en este momento a buscar en la pausa que vamos a hacer la plataforma de streaming o canal de Telegram o canal de YouTube donde puedan ver Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Los que la vieron para tenerlo fresco de nuevo y sobre todo los que no la han visto, aún, porque sí es un peliculón del Ujú. cual claramente no aprendimos perras nada. Bueno, no sé. Según yo, al final en la película, ellos sí aprenden. Bueno, ellos sí, pero O sea, los nosotros, de la los tecnología otros, no. Exacto, todo, exacto. sí. Ujú. Que es básicamente, sí, Jurassic Park, sí, en serio, ellos no aprendieron nada, nadie ahí aprendió nada, A pero aquí través por de lo 30 menos, años. exacto, aquí por lo menos los personajes sí. Entonces, bueno, reflexiones sobre eso y ahorita regresamos para una de las más padres de todas, Para hablar de que una es, última película. sí, que es si nos encontramos algo donde se guarda algo de hace muchos, muchos, muchos años y sabemos que era problemático en su momento, ¿qué onda? ¿Lo abrimos? Como sí, ¿no? Sí, Buenísima idea. Sí. sí. Ahora regresamos, no se vayan. En la última cosa que no hemos aprendido nada, está este tema de hace mucho tiempo, o sea, más de un siglo. Esto ni siquiera viene de películas, o sea, sí hay una película en la que pasa esto varias, pero en realidad viene de la vida real, que es, vas, te encuentras una tumba de un faraón egipcio de hace que 4.000 años, 5.000 años, que tiene una advertencia en donde claramente dice, no la abras porque te va a caer una maldición y vas y la abres. ¿Qué Siento onda que, con ajá, abrir repositorios donde hay restos de seres vivos, muy antiguos? la maldición creo que siento que no es algo que tiene que ser conceptual y Brendan Fraser, Rachel Weisz huyendo de una momia súper mamada. Es básicamente esta persona probablemente murió por un agente infeccioso que no queremos tener hoy en día con nosotros. 100% no. Pensemos justo en los momentos del Egipto antiguo. Investigaciones que han mostrado claramente que en el antiguo Egipto, como hoy, había un montón de enfermedades infecciosas, probablemente más, porque ahora tenemos la medicina moderna como tal. Entonces, en esa época la gente se moría por viruela, tuberculosis, un poquito de lepra. O sea, por ejemplo, Ramsés V, que fue el cuarto faraón de la 20ª dinastía de Egipto, se murió de viruela y esto se puede ver porque tiene cicatrices en su cuerpo momificado. Entonces, si ya viste que esta gente se enfermaba de cosas que son, pues de repente como Que muy matan gente, que mortales, matan gente. ¿cuál? ¿Cuál irías y dirías, voy a abrir esta tumba, voy a manosear sus restos, voy a ver qué hay aquí Voy abajo a, de estas voy a vendas? tomar una bocanada de aire. Y si hay algo como un líquido viejo guardado en una jarrita o un objeto de alimentación que está bien conservado, también le voy a hacer un montón de estudios inhalando esporas, vapores que pueden estar. O sea, voy a estar en contacto muy de cerca con este resto infeccioso. Claro que sí. La pregunta es, ¿realmente son restos infecciosos? O sea, ¿te podrías contagiar de la viruela de Ramsés V o de lo que sea de cualquier momia? Pues no. O sea, la probabilidad es bajísima. ¿Por qué? Porque estos, ya sean virus, bacterias u otro tipo de parásito que mata gente o que enferma gente, pues necesitan de un hospedero, o sea, de la gente viva para estar vivos o para reproducirse. Entonces, una momia de hace esos 5.000 años, pues lleva 5.000 años muerta. Así que esas virus, bacterias o parásitos, lo que sea, difícilmente sobrevivirían incluso de unos pocos años, ya no digamos miles de años. También está el factor de que el ADN se degrada a lo largo del tiempo. Y si el ADN está todo degradado y como en pedacitos,
y cachitos realmente cortos que no permitirían que nada se replicara de manera eficiente, pues es muy poco probable que algo sea lo suficientemente viable cuando ya no tiene ADN. Y pues es que también en una tumba de pirámide egipcia las condiciones son secas, inhóspitas, no hay mucha posibilidad de preservación. Entonces, pues sí, De todo lo hecho, que podría como contagiarte ya está seco y ahí súper muerto y polvoso y listo. desde hace Pero qué mucho. huele, claro, desde mucho. Sí. Pero qué huele con los lugares donde las cosas se conservan en frío durante mucho tiempo, como lugares permanentemente congelados, que se llaman incluso permafrost porque llevan congelados siempre y están congelados siempre. Y de repente, quizá porque humanos Excepto tontos, ya no. porque calentamiento global es una realidad que se están derritiendo los polos, que se está derritiendo el permafrost, que como su Sí, nombre lo indica, pensábamos que era permanente, pero, perma, pero, o sea, pero se está derritiendo. sí. Y en el permafrost hay congeladas cosas grandes y congeladas cosas chiquitititas. Un caso muy interesante pasó en 2016, cuando en Siberia, después de 75 años de no ver anthrax, que es una enfermedad que ataca a varios mamíferos, incluidos los humanos, de repente hubo un brote de anthrax, especialmente en los renos que viven ahí. Se contagiaron un montón, se murieron unos 2000 y también se empezó a contagiar gente. 70 personas fueron hospitalizadas y una persona se murió. Y el misterio era de dónde salió este anthrax. O sea, si hace tantas décadas que esta era una zona libre de anthrax, ¿qué pasó? Pasó una olita de calor que derritió una zona donde había un cadáver de un reno que estaba congelado en el permafrost y que se había muerto de anthrax. Entonces, cuando se descongeló, el anthrax dijo: "¡Woohoo! ¡Estoy libre! Pues ¡Ah, qué bien!". porque básicamente es un congelador el permafrost. Pues Y sí. los congeladores, así como los que nosotros tenemos en casa, pero como los que existen en los laboratorios donde guardan al patógenos precisamente, pues conservan las cosas. Así que si no ha pasado tanto tiempo, como en este caso que fueron 75 años de que se había muerto el reno contagiado de anthrax, el anthrax que vivía en él, pues permaneció eso, congeladito, como dormidito, y en el momento en el que fue descongelado, tengue hacia otro reno. Y se cree, ¿verdad? Básicamente que esto va a seguir pasando. O sea, esa brotecito de anthrax no fue el único, porque como cambio climático, las temperaturas aumentan, el círculo polar ártico empieza a calentarse cada vez más y no solo se está empezando a calentar cada vez más, sino que se está empezando a calentar cada vez más rápido, incluso que el resto del mundo se está calentando. El hielo se derrite, el permafrost se derrite también. Y si pensamos que en Siberia, a principios del siglo XX, había cada tanto brotes de anthrax y que se murieron por estos brotes aprox 1 millón de renos, podemos asumir que hay hoy en día como 7,000 cementerios llenos de renitos muertos infectados con anthrax en todo el norte de Rusia, listos para descongelarse. Y pues no nada más hay renos que se murieron por anthrax, que lo contagia una bacteria, o sea, no nada más hay eso congelado en todas las zonas congeladas del mundo. Hay otras cosas congeladas, como por ejemplo cuerpos humanos que murieron de enfermedades de virus que son transmitidas por virus y bacterias, cuyos virus y bacterias podrían estar pues nada más ahí esperando, como por ejemplo la gripe española de 1918, que era, bueno, se cree que era H1N1, como, a esto me da terror, pero viruela, o como plaga, porque esto había en Siberia también, y en eso, en los otros lugares del mundo donde hay cadáveres congelados. Así que ahora sí, este sí es para mí un nuevo miedo desbloqueado. O sea, tenemos congeladores que se están derritiendo en los Sí, polos con sí. cadáveres humanos y de otras especies, pero particularmente humanos que murieron de enfermedades que nos podrían contagiar. A mí siento que me da un poco más de miedo algo que ya pasó también,
y que tiene que ver con que se descongelen cosas que directo nunca nos han tocado ver, ¿no? Porque pues al final, si es peste bubónica, ya hay antibióticos, si es viruela, hay una vacuna, o sea, hay ciertas cosas que ya resolvimos y que entonces sería como, de, "Oh, qué flojera, pero pues, se puede resolver. Pero ¿qué hubo con que hace unos añitos descubrieron un patógeno súper antiguo, tipo que tiene 30 millones de años, No, que 30 estaba mil. Ajá. congelado, 30.000, perdón, 30.000 Sí. años, que estaba congelado a 30 metros de la superficie en justo, pues, terrenito del permafrost y que tiene un nombre horrible que se llama el Pitovirus sibericum. Nosotros no le pusimos ese nombre, disculpen, pero que pertenece a una clase de virus gigantes que solamente se descubrieron hace 20 años. O sea, es algo que ni siquiera hace 21 años sabíamos que existía y que son súper grandes. A diferencia de otros virus, se pueden ver en el microscopio. Y este virus que encontraron congeladito a 30 metros es el virus más grande que se ha visto en la historia de los virus que hemos visto, que medía 1.5 micrómetros. Y la cosa es, o sea, está impresionante encontrarte un virus y que está tan grande y todo eso, pero creo que lo más impresionante es que se lo llevaron al laboratorio y lo revivieron, o más bien lo descongelaron, o sea, porque nunca murió, ¿no? No es como, Ajá. no es que fuera zombie, sino que más bien estuvo congelado durante 30.000 años y esos 30.000 años no fueron suficientes para quitarle sus capacidades de infección y ataque, porque ahí en el laboratorio comenzó a infectar amibas, que son estos organismos multicelulares, pero digo, perdón, de una sola célula, pero que son eucariontes. Este virus afortunadamente no infectó a ningún animal y por lo tanto tampoco a humanos, pero sí estuvo muy andarle jugando a la suerte el descongelar a un virus y que resulta que seguía siendo infeccioso. O sea, fue e infectó a lo que infectaba, que eran amibas. Si este güey estaba ahí vivo, nomás esperando 30.000 años que llegara alguien, lo descongelara para volver a comer amibas, bueno, en realidad no se las come, pero el Las punto es infecta. ese, Ajá. ¿qué más desconocido y mortal podría estar congelado en el permafrost? Ahora, esa pregunta no solamente la tenemos nosotras en Malviajelandia, sino que la tiene la gente que trabaja científicamente en esas zonas y están trabajando secuenciando ADN que se encuentra en capas profundas del permafrost, que es una muy buena manera de saber qué hay ahí que podría ser peligroso. Pero lo tienen que hacer, pero ya, porque se ha visto que desde los 70s el permafrost se ha ido retirando de donde antes estaba, se ha ido reduciendo en su grosor y todo, todo indicador climático, lo único que sugiere es que esto va a empeorar. Sí. Y porque no tenemos madre, sinceramente, también el que esté cada vez más descongelado lo hace cada vez más accesible. Y la gente que está buscando de dónde sacar recursos naturales para hacerse cada vez más rico, ya está hojeando las regiones del permafrost para explotarlas. Y todos sabemos que cuando los humanos estúpidos vamos y explotamos zonas donde no nos tendríamos que meter, nos contagiamos de cosas que luego nos matan. ¿Qué cosas podría haber ahí? Igual y nada, pero igual y sí, como este virus de 30.000 años. Los virus, como otros, pues no quiero decir seres vivos porque hay controversia, pero como otras formas orgánicas con vida, evolucionan. Y, y entonces el virus, por ejemplo, de la viruela, que hemos conocido pues desde hace eso como 4.000 años, al menos, pues tuvo ancestros, virus, o sea, formas parecidas, cepas de viruela, pero que no son las que atacaron a los humanos, que podrían estar congeladas en algún lugar del planeta y descongelarse y de repente tener una viruela igual no igual que la que conocimos y que fue erradicada, pero sí contagiosa y que nos hiciera mucho daño. Esto no significa que todo virus sí sobreviva y sobre todo 30.000 años, ¿no? Pero el que hayamos encontrado uno no da mucha esperanza. No todos los virus son tan resistentes al frío. O sea, si tienen una cápside compuesta de lípidos, como la influenza, como el VIH, son un poquito más frágiles. Pero
Los que tienen cápside de proteínas, como los de la gripa común, suelen sobrevivir mejor al frío. Y esto lo sabemos porque justo hay congeladores no naturales en institutos de investigación que están llenos de virus que se guardan ahí para poder estudiarse en otro momento. Y por suerte, el proceso de congelación, como lo hemos visto cuando metemos a congelar, por ejemplo, unas papitas cocidas, Ujú. es problemático Congelan mal. porque, ajá, congela mal. Ajá. Sí, se sabe que congela mal. Ajá. Y es porque el congelar, descongelar es un proceso que, pues básicamente, cuando el agua se congela, está formando como mini cuchillas adentro de lo que está congelando. Y cuando se derrite, esos mini cuchillos habían roto tejido. Y entonces cuando se derriten estas cuchillitas, pues como que ese tejido que estaba compuesto por células, pues se deshace. Y Se entonces desguanga. igual, Ujú. claro, no es muy viable quizá que todos los virus hayan logrado sobrevivir ese proceso de congelar, descongelar, y además que hayan encontrado lo suficientemente rápido un hospedero que infectar, ¿no? Como de, güey, ya me descongelé, logré que mis células no se Claro, cortaran pero todas. estoy en Siberia Ajá, y no hay no hay ningún ser vivo a mi nadie. alrededor. Ajá. Exacto. Entonces, igual y no es que esto ya es un riesgo de mañana viene el virus del pasado, pero este güey sobrevivió 30.000 años esperando que llegara una amiba llevada por un grupo de científicos. O sea, Sí. En este tenor, aunque, o sea, es que siento que de repente es como muy amarillista. La probabilidad es baja, pues, pero sí, no es cero. no. Y en este mismo tenor han hecho investigaciones para ver precisamente cuál es la diversidad en cuestión de genes, eh, la diversidad genética de estos lugares congelados. O sea, ¿qué hay todavía ahí? Estos son estudios que se hacen con una cosa que se llama metagenómica, que se usa para cuando no conoces, más bien bajo la premisa de que no conocemos un montón de la biodiversidad de microorganismos, o sea, virus, bacterias sobre todo, y que entonces cuando vas y tomas una muestra de un lugar, no puedes reconocer lo que no tienes ya, lo que no conociste antes, ¿no? O sea, entonces, en estos análisis metagenómicos, lo que hacen es más bien no muestrear cepas o especies, digamos, sino muestrear genes, la diversidad de genes que hay ahí, que eso sí es más fácil porque eso sí tenemos mucho más mapeado cuántos genes hay y si son nuevos también se puede mapear mucho más fácilmente que mapear una especie nueva. Eh, entonces, bueno, se han hecho estudios metagenómicos en regiones de Siberia para ver qué huele con la diversidad de cosas que están congeladas desde hace precisamente 30.000 años. Y se han encontrado cosas muy interesantes y muy aterradoras. En particular, se han encontrado genes de resistencia a antibióticos, lo cual está muy impresionante. Bueno, muy impresionante y muy bonito porque nos habla de cómo la mutación realmente sí es aleatoria y que no ocurren las mutaciones porque haya un antibiótico y entonces, voy a mutar para ser resistente, sino que las mutaciones ya estaban ahí. Fueron e hicieron esto en estas regiones e identificaron pues un montón de genes, pero en particular unos genes que dan resistencia a más de 3 clases distintas de antibióticos de la actualidad. Eso está horrible, porque no es que haya tantas. No, y no es, o sea, y además también es como que el problema de la resistencia a antibióticos ya es un problema en sí. No Claro, necesitamos gente de hace, bueno, bichos de hace 30.000 años que le añadan. porque además sabemos, porque hemos estudiado mucho la resistencia a antibióticos y no hemos hecho prácticamente nada al respecto, porque ¿para qué? O sea, tenemos la información, pero sigamos recetando antibióticos a ganado, sigamos automedicándonos, X. Lo que sabemos, porque se ha estudiado mucho, insisto, es que estos genes de resistencia a antibióticos muchas veces están asociados con elementos genéticos móviles. O sea, no nada más con el DNA que está ahí en tu núcleo celular, todo quietecito y que solamente se mueve cuando toca replicarse. No, hay elementos genéticos como los plásmidos, con los que las bacterias intercambian genes entre una y otra, y ahí van mucho los de resistencia a antibióticos. Entonces, imagínate, se congela el permafrost, estaba una bacteria como ahí como arriba diciendo como yo todo bien y de repente hay intercambio genético con la bacteria del pasado De hace 30.000 años. y entonces se moviliza el gen de resistencia
a poblaciones modernas de bacterias? Pues sí, ¿Queremos porque, o esto? sea, porque lo que a mí, una de las cosas que me da miedo de esto es, a ver, se encontraron de genes resistentes a más de 3 tipos diferentes de antibióticos. Probablemente haya genes resistentes a antibióticos que todavía no conocemos, o sea, que Ah, qué todavía no bajón, claro. inventamos. Ajá. O sea, encontramos esos porque esos eran los que ya sabíamos que existen también en la Claro. actualidad. Pero, pero ¿cómo encuentras un gen resistente a antibiótico de un antibiótico que todavía no existe? El gen ni siquiera tiene sentido llamarlo resistente a antibiótico, ¿no? Pero puede estar ahí. De hecho, muy probablemente esté ahí. No ahí me refiero a específicamente en las muestras de hace 30.000 años congeladas en el permafrost, pero sí en la biodiversidad de bacterias, incluidas las congeladas en el permafrost. El punto es, tenemos que tomar medidas para que el cambio climático deje de ocurrir. Gobiernos, empresas, por favor, tienen un paro. O sea, no hay que preocuparse tanto por abrir la tumba de la momia, No, sino más bien hay que preocuparse por no derretir los polos. es una preocupación que abarca muchos niveles y muchas aristas. Conservemos, save the poles. Em, en el pilón para Patreons, porque este programa para el público general ha terminado, vamos a hablar del máximo ejemplo que a todo el mundo se le debe haber venido a la cabeza cuando pensó en este tema, y que es Terminator y Skynet, y qué onda con no tanto la rebelión de las máquinas, pero sí la rebelión de las inteligencias artificiales que ahora ¿Qué están son en las todos máquinas? lados. O sea, claro, pero no Sí, es como el robot así armado que sí, no es corre súper Schwarzenegger. rápido. No es Ajá, hasta la vista, baby. es tu teléfono. Pero sí es Skynet, porque bueno, Exacto. ahorita vamos a contar, por si no se acuerdan de qué se trata Terminator, el menor de los males es el Terminator. Sí, El peor claro. de los males es Skynet, y Skynet sí eran compus. Sí, es verdad. Patreon.com/Mandrax. Clic ahí. Evalúen las posibilidades de contribuir a que este programa siga existiendo y platique con todos sus amigos godines sobre por qué sí o no Skynet nos va a venir a conquistar convirtiéndonos en Terminator, gracias a la información extra para Patreons. Si de plano no les interesa porque X o X. no pueden, gracias por habernos escuchado. Tírenos un paro y donde quiera que estén consumiendo este podcast, sea en audio, qué sé yo, Apple, Spotify, etcétera, o en YouTube, denle un like, comenten, suscríbanse, eso nos ayuda un montón. Cualquier cosa Muchas que puedan gracias. hacer nos Sí. ayuda. Gracias. Adiós. Adiós.